Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre las fobias. Somos el primer equipo y está compuesto por Ángel, Paola, Nancy, Oscar, Melba, Andrea y yo. Vamos a comenzar. Para comenzar, tenemos el planteamiento del problema. El presente trabajo pretende aportar información verídica acerca de las fobias a toda la comunidad educativa en un rango de entre 18 y 50 años, estableciendo su origen y clasificación, así como orientar a la población a un posible tratamiento que promueva la mejora de la calidad de vida en las personas que la padecen. La justificación. El miedo es una forma adaptativa del ser humano. Es importante en la naturaleza y en la vida cotidiana de las personas, debido a que es una respuesta que nos permite adaptarnos a una situación de pánico o de agresión real. Sin embargo, el miedo puede tener efectos negativos, y es aquí cuando se vuelve fobia. La fobia desencadena un miedo no adaptativo. Esto quiere decir que la persona deja de vivir su vida y empieza a tener crisis de pánico por situaciones que no controla. Estos trastornos de ansiedad afectan a 1 de cada 10 personas en México, y los trastornos de ansiedad principalmente las personas no tienen una noción de lo que es. Es por eso que en este trabajo pretendemos darles a conocer unas generalidades acerca de lo que son las fobias. La delimitación del tema es el análisis de las fobias y su tratamiento en una edad a partir de 18 a 50 años en la Ciudad de México. La hipótesis. Tenemos una hipótesis positiva y una hipótesis negativa. La hipótesis positiva nos habla del tratamiento. El tipo de tratamiento depende de la persona, tanto su edad, género y cosas que dependen de la persona. Y la hipótesis negativa será que dependiendo del tipo de fobia es el tratamiento que se le da. Para conocer cómo afecta el miedo hacia una persona, primero tenemos que conocer qué significa el miedo. El miedo proviene del latín metus, que es la perturbación angustiosa del ánimo por un daño real o imaginario. Recibe la apreciación que tiene una persona que le sucede algo que no desea. Según Lang, el miedo se puede caracterizar y podemos responder a un estímulo hacia él. Se caracteriza porque engloba un conjunto de emociones o sentimientos, y el miedo se caracteriza como una emoción principal del ser humano. En la forma en la que se caracteriza, en la que se clasifica, es verbal, conductual y psicológico. Cuando el miedo ataca sobre la persona o sobrecae, la primera forma de manifestación es el verbal. Es en la cual la persona no sabe cómo transformar la información que recibe a través del miedo y cae en una ligera desesperación. La conductual es el juego completo del individuo a lo que le lleva al sistema psicológico, que es una emoción que no se puede controlar tan fácilmente. Aunque hay unas ventajas sobre el miedo, como es un sistema adaptativo en el cual se desarrolla el medio sobre la persona, también activa diferentes zonas del cerebro y depende mucho del carácter personal o de la sociedad en la cual se está englobando. Ya les definieron qué es el miedo, que es aquella conducta que nosotros podemos llegar a tener siempre y cuando... Es normal, el miedo todos lo hemos tenido, lo acabamos de tener en ese momento, pero es una manera de prevenir o es una manera de alertarnos sobre algo que para nosotros podría afectarnos. Es racional, o sea, todos tenemos un miedo, nunca vamos a dejar de tener miedo, siempre nos va a haber. Podemos encontrar diferentes maneras de poder superar estos tipos de miedo, siempre y cuando se tenga la manera o la seguridad de querer superarlo. Se debe de tener confianza en uno mismo. Existen diferentes métodos, como por ejemplo la superación orientada a las emociones. La superación orientada a las emociones mediante una nueva valoración. Nosotros, al darnos cuenta de lo que esté llegando a pasar sobre, por ejemplo, miedo a que se caiga algo, o miedo a, no sé, cualquier diferente tipo de cosa que llegue a pasar, tenemos que darle una nueva valorización. No tenemos que dar siempre el lado negativo, tenemos que dar un lado positivo, el por qué nos pasaría eso, una manera de verlo de una manera positiva.
siempre debemos de darle una buena interpretación. Debemos darle sentido a lo que puede llegar a pasar. No nos debemos de dejar de influenciar por nuestro miedo. Por ejemplo, las personas que le tienen miedo a las arañas, ¿qué les puede hacer una araña? La araña es diminuta, o bueno, aquí al menos en México no nos puede llegar a pasar nada. Tenemos que darnos cuenta de que a veces no tiene sentido, de que nuestros impulsos o de que nuestra manera de alertarnos a veces es muy exagerada. Bueno, esta superación orientada a las emociones mediante la desensibilización. Esta también vendría siendo una buena manera, es exponerse por ciertos periodos, durante mucho tiempo, siendo constantes, a esa cosa que le tenemos miedo. Un ejemplo podría ser al miedo que le tiene la profesora de los perros, que poco a poco se va a ir adaptando, poco a poco poco a poco se va adaptando a los perros, y cada vez tu miedo va bajando más, te das cuenta de que no hay nada que temer realmente. Consiste en la desensibilización que se realiza de manera constante. En cierta manera, en cierto punto, en algún momento, vamos a dejar de tenerle miedo, y esa va a ser la manera en la que ya no nos dé miedo ese tipo de cosas a la que nos estuvimos exponiendo por un largo periodo de tiempo. Bueno, control emocional. Para eso tenemos que tener seguridad y determinación. Tenemos que darnos cuenta en qué es lo peor que nos podría pasar. Por ejemplo, igual, regreso al problema con las arañas. ¿Qué nos puede pasar con una araña de un tamaño insignificante en comparación con nosotros? No es nada del otro mundo, o sea, es chica, no nos pasa nada. Tenemos que darnos cuenta de lo que puede llegar a pasar. Se debe de razonar de que no nos debe de dejar de controlar el miedo. Nosotros somos mejores, o sea, debemos de darnos cuenta de que no nos puede llegar a pasar nada malo. ¿Qué es lo peor que nos puede llegar a pasar? Y tenemos que ser positivos siempre. Bueno, ahora pasando a la diferenciación entre el miedo y la fobia. Antiguamente los griegos denominaban a sus temores mediante dos palabras: deos, que significa miedo controlado y reflexivo, y phobos, que significa un miedo intenso e irracional. El miedo normal es una alarma que poseemos los seres humanos, que está bien calibrada tanto en su activación como en su regulación. Esta alarma solamente se dispara mediante situaciones u objetos que poseen un verdadero peligro, y no ante el recuerdo de algún peligro o ante la posibilidad de que ocurra dicho peligro. El miedo a objetos o a situaciones es común y además es necesario para el desarrollo de un individuo, ya que actúa como alarmas de protección ante estímulos que nosotros desconocemos y que además no son incontrolables. Un miedo normal desaparece de manera rápida y fácilmente. Además, cabe resaltar que el miedo es proporcional a la intensidad de la peligrosidad que tiene el objeto o la situación. Sin embargo, se detona cuando se convierte en una fobia o un miedo patológico, que es una alarma que está mal ajustada, ya que esta alarma no solamente se dispara en momentos de peligrosidad alto, sino también en umbrales donde la peligrosidad es sumamente baja. Además, este miedo patológico puede generar muchas veces el pánico, y en pacientes fóbicos se le conoce como miedo al miedo. Otra característica de un miedo fóbico o de un trastorno de fobia es que generalmente tiene la tendencia a regresar con facilidad. Mientras el miedo sea más fuerte y sea más violento, va a tender a regresar con mayor facilidad y de manera más intensa. Por ejemplo, como decía mi compañero Ángel, si tú solamente tienes miedo a las arañas, no tendrás ningún problema en ir, por ejemplo, a tu sótano a buscar alguna caja o a buscar algún objeto, ya que si tú te llegas a encontrar con una araña, no tendrías problema en, no sé, aplastarla o aventarle alguna cosa, ya que tu miedo es proporcional a la peligrosidad que tiene la araña, es diminuta. Sin embargo, si tú padeces una fobia a las arañas, o sea, aracnofobia, lo que va a suceder es que ni siquiera te vas a atrever a bajar al sótano por únicamente la posibilidad de que te puedas encontrar con una araña, aunque puede ser posible que esto no suceda. Ahora, una fobia, etimológicamente una fobia significa miedo, pánico y terror.
En los últimos tiempos ya no se emplea tanto el término fobia, sino que se utiliza lo que conocemos como trastornos fóbicos, donde se agrupan todos los trastornos que generalmente producen ansiedad, ya sea de manera sola o predominante ante estímulos o ante objetos o situaciones que no parecen tener una peligrosidad muy alta, como el ejemplo de las arañas. Y además solamente es para el individuo que padece la fobia, siente que la peligrosidad es sumamente alta. Esta ansiedad puede focalizarse a través de síntomas personales, palpitaciones, mareos, además de desvanecimientos, y muy a menudo se le asocia con el miedo a morir, el miedo a perder el control o a volverse loco. La etiología de una fobia. La etiología se designa en el lenguaje médico el estudio de las causas y factores de una enfermedad. Por ejemplo, en el caso de las fobias tenemos lo que son acontecimientos traumáticos, por ejemplo, cuando eres atacado de niño por un animal, o también las crisis de pánico inesperadas que te producen alguna situación, además como la observación de otros individuos que sufren traumatismos, por ejemplo, cuando vemos en la televisión alguna persona que cae de un edificio o que es arrollada por un auto, ese tipo de eventos que son traumáticos. La transmisión de informaciones, por ejemplo, cuando nuestros padres nos advierten sobre la peligrosidad de algún animal, no sé, de un perro o un león, eso también puede generar una fobia. Y también tiene que ver el temperamento y la genética. Muchas veces las fobias están asociadas con la información genética que nuestros padres nos heredan. Dentro de los factores que predisponen a una persona para padecer una fobia están el patrón familiar. Esto quiere decir que si una familia siempre le ha tenido miedo a un terremoto, van a irle pasando este miedo de generación en generación. Los principales personas que pasan estos miedos o fobias a sus descendientes son los padres. Un padre se lo puede pasar a su esposa, la esposa a su hijo, el hijo a su hermana y así. Otro de los factores que predisponen a una persona para padecer una fobia puede ser su temperamento o su autoestima. Una persona que padece una baja autoestima es más vulnerable porque la persona siempre está en constante pensamiento de cosas como ay, es que me va muy mal, es que estoy gorda, le va a tener miedo a las calorías, por ejemplo, le va a tener fobia a comer y engordar, a volverse más fea de lo que ya podría ser. Entonces, otra de las cosas son el patrón familiar. Por ejemplo, el claro ejemplo del Estado de México, donde se sufren muchísimas delincuencia. Por ejemplo, una mamá le va a decir a su hija, si sales después de las 10 de la noche te van a matar. Entonces la persona va a empezar a generar ese miedo de, no, es que yo no voy a salir después de las 10 de la noche porque me van a matar. Va a empezar constantemente a tener ese pensamiento en su mente de, me van a matar, ya no voy a salir, ya no voy a querer salir, me voy a querer quedar encerrada en mi casa. Entonces la persona ya no va a dejar de vivir su vida. Y bueno, eso también se va a generar pensamientos de otro tipo. Por ejemplo, una persona que le tiene miedo a las catástrofes naturales, por ejemplo un terremoto. En el pasado 19 de septiembre hubo un terremoto. Hubo personas que en el siguiente temblor que hubo, que fue el 22 de septiembre, le tuvieron tanto pánico a que fuese otro terremoto que se aventaron de los edificios. Tuvieron tanto pánico de que pudiera haber otra catástrofe similar, que se aventaron de los edificios y ya no era un terremoto, simplemente era un sismo pequeño. Entonces, es como decía nuestro compañero, hay que aprender a manejar estos miedos, estas fobias, hay que impedir que se genere un trastorno mental. Los síntomas los fóbicos son específicos, pueden temer a algún factor como volar, a caerse a algún animal. También pueden temer a perder el control, a hacer el ridículo. Algunos síntomas son la sudoración excesiva, la respiración anormal, la aceleración del ritmo cardíaco. También a veces tener miedo constante se empiezan a afectar a sí mismos, a su organismo y a su salud. Entonces clínicamente empiezan a perjudicarse solamente por el miedo. A veces también evitan el contacto con ciertos objetos o entrar en contacto con ciertas situaciones. Por ejemplo, les da miedo la oscuridad, entonces
prefieren dormirse antes o tener todas las luces encendidas posibles, o a veces miedo a estar solos y ese miedo se empieza a convertir en una fobia porque empieza a ser constante y a veces comúnmente dura de 6 meses o hasta más. Ahí sí es cuando se considera una fobia, porque ya no es algo que controles como tal, ya lo llevaste a un nivel extremo y solamente te está perjudicando. La clasificación de las fobias se divide en dos. Están las fobias por estímulos externos, que es la agorafobia. Es el miedo irracional a espacios abiertos con muchísima gente o lugares donde no pueden tener control. También está la fobia social, o también conocida como trastorno de ansiedad social, que es el miedo excesivo a la humillación o la actuación en público. Incluso con familiares pueden tener esa fobia de ser humillados. Incluso también con personas que no son nada conocidas, personas totalmente extrañas. La fobia social es en la que más se va. Fobia específica se divide en 5. La animal es miedo a cualquier tipo de animal, de uno o más. Los animales más temibles son los perros, los gatos, los insectos, las arañas, las serpientes, los ratones y las ratas. Incluso también los pájaros. El ambiente natural es la fobia a cualquier situación natural, como lo que son las tormentas, los vientos, la lluvia, etc. La sangre, inyecciones o heridas es la fobia a cualquier intervención médica invasora, incluso también las inyecciones, la visión de la sangre por medio de la herida, a cualquier ambiente médico. La situacional se da por situaciones específicas, como lo que son el transporte público, volar en avión, un ascensor, etc. Otro tipo de miedo son mediante estímulos, como las enfermedades, la fobia a lugares abiertos, como que no tengan un lugar donde recargarse y se puedan caer. También está el niño, se da por ruidos muy fuertes o por personas disfrazadas. Por estímulos internos tenemos lo que es la nosofobia, que es el miedo a enfermar, como lo que es la hipocondría, depresión o la neurosis de angustia. Las fobias obsesivas son el temor a las consecuencias, que es la neurosis obsesiva. ¿Cómo se generan las fobias? Tenemos varias maneras por las que se genera una fobia. Como por ejemplo, después de presenciar un hecho traumático, por ejemplo, que te asalten o que veas que te asalten o que te ataque algún animal. También puede ser por observar hechos traumáticos como un choque o ver que alguien la asaltan o atacan en la calle, algo así. La transmisión de información. Por ejemplo, cuando tú lees algo así como una catástrofe aérea o que hubo un incendio y a ti te comienza a dar como esta fobia. Y la observación de modelos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, como nos hablaban a Yancy de que se aprenden de nuestros padres. Por ejemplo, como si ves a alguien que le tiene mucho miedo a los perros, es como, es que a lo mejor sí tiene cierta lógica, ¿no? ¿Qué tal si me muerde y me da rabia y me muero y cosas así? ¿Vale? Para encontrar el diagnóstico de diferencia social, para saber cómo se determina una fobia dentro de nuestras vidas, siempre hay un trastorno de ansiedad generada y fobia específica. Esto quiere decir que hay una fobia específica que cada uno de nosotros tenemos como persona, que en el medio que nos desarrollamos poseemos un miedo que podemos desarrollar hasta fobia. A lo que llegan las preocupaciones y miedos que nos limitan en situaciones sociales. El trastorno de ansiedad por separación es una evitación y temor en la infancia por separarse a personas que se han establecido vínculos. Otra vez, ¿se tiene la cura para una fobia? Se podría decir que no es una cura. La manera en la que funciona una fobia es de manera irracional, a diferencia del miedo. Así que sí se puede bajar o disminuir ese nivel de temor que se tiene. También se puede hacer que sea menos catastrófico, que actúes de una manera tan explosiva. No puedes hacerlo de un momento al otro, al igual que el miedo. Si en el miedo nosotros tenemos unos tratamientos que llegan a durar desde ciertos periodos de tiempo, algo largos, también la fobia, y es hasta un poco más, ya que es más intenso. Sí se puede curar una fobia, o sí se puede mejorar,
la manera en la que uno se comporta a través de una fobia. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes hayan visto esas típicas imágenes de Facebook de la tripofobia, como la imagen que acaba de pasar, pero a medida que vas viendo, o a medida de que vas viendo fotos de ese tipo, cada vez vas sintiendo menos asco. Cada vez es como de que, bueno, no es lo que yo pensaba, no es la manera en la que yo tuve que haber reaccionado. Ese vendría siendo un ejemplo de la manera de desensibilización. Al estar contemplando constantemente ese tipo de cosas, ya no lo sientes, ya no sientes esa misma sensación que tenías antes. También se puede con especialistas. Eso, al ser ya un trastorno, debes acudir con especialistas para que puedas evitar el hacer algo mal. A veces el hacer las cosas por uno mismo es de manera equivocada, porque no nos conocemos muy bien o no sabemos la manera en la que podamos reaccionar, pero yendo con un especialista todavía, él sabrá cómo manejar la situación. Siempre va a tener como en cuenta factores que nos podrían llegar a afectar. Así que él nos recomendaría diferentes tipos de métodos, como algunos de los ejemplos que llegamos a ver con los miedos, solamente que un poco más especializados, o a lo mejor un poco más delicados, ya que de la misma manera de que la fobia es como que más aguda, o reaccionamos de una manera muy brusca, podemos reaccionar de manera brusca con esos diferentes tipos de cosas, por eso tenemos que ir con un especialista. Como conclusión tenemos que, bueno, en sí el objetivo de nuestro trabajo era dar a conocer lo de las fobias y cómo un miedo se transforma en una fobia, cómo prevenirlas para no llegar a tal extremo y perjudicarnos. En conclusión tenemos que en sí una fobia no tiene cura médica, pero es enfrentar todos tus miedos para que no se conviertan en fobias. Y las fobias, como decía mi compañero, es tratarlas poco a poco, si le tienes miedo a una araña, irla tocando, conocerla y ver que realmente eso no te va a afectar ni te va a hacer daño, o no es tan grave como tú lo crees. Entonces, lo que nosotros proponemos es simplemente enfrentar el miedo, la fobia a lo que tenemos o la situación. También podemos añadir que la terapia de las fobias va a estar determinada por los factores que mencionamos. Va a estar determinada por la edad de la persona, la fobia a la que tiene la persona, cómo se generó esta fobia y el entorno con el que encuentra la persona. Y bueno, eso sería todo. Nos gustaría que nos hicieran algunas preguntas para terminar con la exposición. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. ¿Cuál es la diferencia puntual entre un trauma y una fobia? Bueno, yo lo que entendí más o menos es que uno es la causa y otro es el efecto. Sí, un trauma te va a generar una fobia debido a que cuando tú visualices un trauma o tú vivas un trauma vas a tener unas sensaciones de pánico. Tu cerebro va a tener la imagen de que eso te puede pasar, el trauma. Entonces el trauma en sí sería la causa y el efecto sería la fobia. Y esto podría continuar con un trastorno mental. Gracias. Pero ¿hasta qué punto se podría, como tú lo mencionas, hasta qué punto se podría considerar ya un trastorno normal? ¿Qué es lo que tiene que suceder para pasar de una fobia a un trastorno como tal ya mental? El trastorno mental ya sería cuando tú ya no lo puedes controlar. Cuando, por ejemplo, si tú le tienes fobia a las arañas, tú ya te imaginas que hay 1.000.000 de arañas al lado de ti. Tú ya lo tienes en tu mente, es mental. O sea, ya creas tú ilusiones. creas tu ilusión, tu imagen, tú ya tienes tu panorama donde ya estás inundado de arañas. Entonces tú puedes salir a la calle y no hay ninguna araña, pero tú ya te la imaginas aquí la araña, brazo. Porque ya este tipo de personas, ¿cómo se les podría clasificar? Porque, bueno, yo tengo conocimiento de que, bueno, hay diferentes tipos de trastornos también mentales, que ocurren o son causados por una fobia o algún miedo, o algún, como ustedes lo mencionan, como algún trauma. Porque, bueno, también ese tipo de personas se pueden considerar ya, no sé, si se pueden considerar a un nivel ya casi esquizofrénico o con algún tipo de relacionado con la drogadicción o que haya tenido esta persona. Está dentro de la clasificación de un trastorno de ansiedad, porque es lo que te genera una fobia, ansiedad. La
ansiedad en que no lo puedes controlar, en que no sabes qué hacer. Imagínate que de cierta manera una persona con una fobia intenta evitar de cualquier manera toparse con aquello que le dé miedo o que le dé esa ansiedad o ese miedo incontrolable irracionalmente hacia eso, pero la persona con el trastorno mental ya se la vive con eso. Sí. ¿Y cómo yo podría identificar a un tipo de persona con ese problema? Bueno, así, características generales de cómo poder identificar a una Tú persona. como persona no podrías identificarlo, porque por ti te puedo decir que muchos de nosotros tenemos fobia a algo, pero esta clasificación ya tendría que ser con un terapeuta, una persona que ya tiene un estudio avanzado de que ya sabe cómo tratarlo, porque tendría que serle un estudio de toda la persona de qué es lo que le generó la fobia, si tuvo traumas, si tuvo una vivencia infantil, si lo sufrió el trauma, si su mamá se lo estuvo diciendo, los factores que estuvimos mencionando. De hecho, un ejemplo muy característico de esto que puede llegar a ser un trastorno es la agorafobia. ¿Por qué? Porque de tanto temor que le tiene a salir, puede quedarse encerrado en su casa y jamás salir. Entonces eso ya se considera también un trastorno muy obsesivo en cuanto a esto. Y para eso, como tal, no se tiene tratamiento que tú lo puedas realizar. ¿Por qué? Porque ya necesitas un especialista. Como tal, no es como que me voy a tomar una pastilla o un fármaco o cualquier cosa, porque no lo hay. O sea, nada más es enfrentarlo que ir con un especialista. Y bueno, para dar una idea ya general bien del tema, bueno, lo que digo, ¿cómo son las técnicas que ocupan los especialistas o cuáles son sus métodos que ocupan para poder tratar este tipo de problemas? Porque bueno, yo tengo idea de una que podría ser también la meditación y el yoga, ¿no? Uno, bueno, con esos dos factores o con esas dos soluciones se puede dar tranquilidad a una persona con ese tipo de Creo problemas. que ya es dependiendo de cada persona, de cada fobia que se tenga la persona, porque no es lo mismo tratar a una persona que tenga miedo a las alturas o la fobia a las alturas que tratar a una persona que tenga una fobia a las arañas. Entonces ya va dependiendo, todo esto se lleva mediante muchos exámenes que les van haciendo, ya dependiendo del tipo de fobia, sus comportamientos, cómo lo vayan detectando, ya es como dependiendo del tratamiento de cada fobia. También se puede dar caso del nivel que le tenga, porque puede llegar a ser tan extremo que este tratamiento muy intenso, a lo mejor puede llegar a ser medicamentos o todavía más. Y bueno, como si tienen conocimiento como qué tipo de medicamentos se le da a una persona, porque ya una persona para darle medicamentos ya necesita un descontrol neuronal, ¿no? Sí, y eso ya sería con un especialista, Con un con neurólogo. un